Empecemos con esta última sesión aquí en el Seminario 1. El primer expositor es Jorge Gibert Galassi, de la Universidad del Paraíso, Chile. Novedades más consensos, los modos de explicación en ciencias sociales. Durante gran parte del siglo XX, la explicación en ciencia social osciló entre la práctica nomológica y la comprensiva. La primera fue caracterizada por Hempel y Nagel, quienes afirmaron que en general la observación debe ser sensorial en términos estrictos y las afirmaciones resultantes legaliformes o probabilistas, mientras que la segunda se asocia a Weber y Schutz, quienes plantearon que la intersubjetividad es la facticidad social, es histórica y contingente. Lo único que se debe investigar es el sentido aumentado de la acción a través de la hermenéutica. Más contemporáneamente, el primado del enfoque formal ha cobrado relevancia, pero el ontólogo social Tony Lawson ha dicho al respecto: el formalismo no es esencial al rigor científico, aunque naturalmente puede formar parte de él. Sin embargo, es difícil, pues los modelos inferidos estadísticamente solo tienen en común el hecho que difieren mucho y a veces sustantivamente. Nuestro énfasis principal en esta ponencia se centra en la discusión desde un punto de vista ontológico. El giro ontológico ha sido posible en el tiempo reciente, en parte debido al rechazo definitivo de las soluciones holistas e individualistas en teoría y método social. Finalmente, ha reflejado el error básico. Faltaba una reflexión sobre las entidades del mundo social, especialmente las entidades intermedias. Estas novedades han permitido que la explicación social pueda ser concebida más eficazmente. Esto es, ha cambiado la forma de determinar la causa de lo explicado. Estas entidades intermedias nos han llevado al problema de los mecanismos sociales. En efecto, los mecanismos son la parte novedosa de la nueva ontología social y por lo tanto de la explicación. Nuestra postura es más bien: dime algo significativo, donde algo implica evidencia observada y significativo implica interpretación en términos teóricos o algo parecido. Y eso es precisamente un mecanismo, algo significativo. No es la causa primera, pero tampoco es la correlación antiséptica. En ese sentido, la práctica epistémica de la ciencia social puede renovarse decididamente. Las fallas explicativas y déficit que impidieron comprender adecuadamente, por ejemplo, la crisis económica del 2008 o el surgimiento inesperado de los movimientos sociales del 2011, podrían ser superadas en el futuro. Ahora bien, los problemas sociales pueden ser vistos de un modo directo o inverso, al igual que los problemas tecnológicos. Pero la diferencia estriba en que los sociales son mucho más complejos. Por ejemplo, el problema de observar una conducta o muchas conductas similares al unísono y luego inferir una motivación o intención puede ser una relación de 1 a n, es decir, de 1 a muchos. Las soluciones pueden ser muchas o puede ser ninguna. Ya sea hacia adelante en el tiempo o de manera reproductiva, la antigua ontología, basada en el individualismo y el holismo, fallaban como explicación social. El individualista, ya sea el a priorista de la teoría de la elección racional o el intuicionista de la comprensión, fallan al prescindir de las entidades intermedias, los mecanismos, que vinculan la conducta con el marco social que la origina, dejándolas así sin explicación posible, o como dogma o como conjetura. Ambos deben tener una teoría de la mente, que les permita adivinar las creencias e intenciones individuales. El hermeneuta afirma ser capaz de descubrir las causas a partir de los efectos, en particular a partir del efecto discursivo, que es muy engañoso, mientras que el teórico de la elección racional afirma conocer a priori la causa de todos los efectos, a saber, el interés propio. Además, se olvida que las pequeñas variaciones en la trayectoria de las conductas individuales eventualmente transforman los sistemas sociales. Por eso es que la idea es desarrollar un enfoque alternativo, que yo definiré como analítico en la tradición reciente de la denominada sociología analítica. Podría ser también denominada realista, pero quizá ello nos remita a problemas más generales. A falta de un mejor nombre, analítico se opone a varias tradiciones y énfasis. En primer lugar, a las tradiciones historicistas, retóricas, estéticas, relativistas y posmodernas. En segundo lugar, se opone a las tradiciones dogmáticas, especialmente las versiones marxistas, pero también a las versiones estructurales o de teoría de sistemas desontologizados. En tercer lugar, se desmarca de los énfasis puramente descriptivos, empiristas y correlacionales.
La sociología analítica debe ser vista como un esfuerzo para clarificar analíticamente principios epistemológicos y teoréticos presentes en una práctica sociológica satisfactoria. A mi juicio, se enfoca en el análisis de las obras que contienen descripciones y explicaciones sustantivas y a las consecuencias intelectuales de estas. Ejemplos hay muchos: el suicidio de Emile Durkheim, Ciencia y Tecnología y Sociedad en la Inglaterra del siglo XVII, de Robert Camerton, The American Soldier, de Samuel Stauffer, La personalidad autoritaria, de Adorno, Frenkel, Brunswick, Levinson y Sanford, Homo Academicus, de Pierre Bourdieu, La Era de la Información, de Manuel Castells, y actualmente los trabajos de Richard Sennett, Saskia Sassen y Peter Edstrom, entre otros. Pensamos que se supera así a la sociología práctica o a la sociología transversal de muchas tradiciones y énfasis, pues todas ellas se fundan en la idea que la mera asociación de hechos sociales constituyen un aporte explicativo. Pero estas asociaciones son insuficientes, ya que son postuladas casi siempre bajo dos condiciones vagas: la correlación estadística, que muchas veces es espuria, o la interpretación, a base de una evidencia muy indirecta. En ambos casos sucede que se opera bajo esquemas de caja negra, donde en el primer caso hay un input, una correlación y un output estadístico, y en el segundo caso hay un input, una interpretación y una declaración, es decir, un statement of purpose o una postura filosófica justificatoria. ¿Qué prefiere el analítico? Pues entender el mundo social mediante la descripción detallada y clara de los mecanismos que permiten vincular el input y el output, desde un punto de vista cercano al naturalismo, sea en su dimensión simbólica o material. Esa es la estrategia. También pensamos que tal estrategia, a diferencia de otras, ha sido casi sinónimo de la buena sociología a lo largo de la historia. También pensamos que es central a los trabajos de sociólogos que la didáctica y la pedagogía politizada han considerado erróneamente antitéticos, como por ejemplo Merton y Goffman o Bourdieu y Coleman. Es decir, lo que caracteriza a todos ellos es que fueron capaces de imaginar mecanismos intermedios entre el individuo y lo colectivo, de tal modo que en la práctica rechazaron el holismo esotérico y el individualismo abstracto. Pensamos que la sociología necesita moverse aún más en esa dirección. Una parada en ese camino se centra en la discusión de los mecanismos. Existen algunas viejas novedades que podríamos superar. Una de ellas es el reemplazo del holismo por el sistemismo explicativo, y la otra es el reemplazo de las explicaciones de nivel único por explicaciones de multinivel. Un ejemplo fructífero, a mi juicio, ha sido el enfoque mecanísmico de la explicación bungiana, que ha sido ampliamente discutido. Según Bunge, como toda realidad social es sistémica, los procesos característicos de un sistema dado solo son explicables por sus mecanismos. Ellos son los modus operandi, son los procesos que hacen funcionar a los sistemas. Se podría decir que Bunge define la estructura teórica de un sistema como la descripción del conjunto de los mecanismos que expliquen el conjunto de las relaciones, especialmente los lazos de cohesión y adhesión entre los componentes endógenos de tal sistema, del mismo modo que las relaciones entre ellos y las cosas de fuera del sistema con las cuales se relacionan de un modo estable y permanente, digamos de forma canónica o típica. Desde el punto de vista interno, los sistemas poseen una autoorganización que requiere ser mantenida mediante ciertos mecanismos, y desde el punto de vista externo, los sistemas poseen un vínculo de retroalimentación adaptativo con su entorno que requiere ser actualizado mediante ciertos mecanismos también. Uno de los consensos emergentes en la sociología analítica es la revalorización de las teorías a lo Merton, es decir, bajo el razonable supuesto que la única forma de descubrir mecanismos reales que permitan explicar el funcionamiento de sistemas sociales concretos es desarrollando teorías de alcance medio. Pero los mecanismos, debido a que son muy variables y en la práctica irreproducibles, sirven poco a menos que sean generalizables. Si un mecanismo es lo que hace funcionar un sistema concreto, proponer una explicación satisfactoria en el dominio de la ciencia social consiste en mostrar la legalidad o constancia de ese mecanismo. Recordemos el ejemplo de Weber, el ejemplo de las personas que abren el paraguas cuando comienza a llover.
Se ejemplifica en este ejemplo una conducta que no es una acción social, sino más bien un efecto ambiental. Estos efectos ambientales a veces pueden ser confundidos con efectos de interacción. Incluso si vemos que más individuos usan el paraguas en un lado de la calle que en otro, ese sería un efecto de selección. Por ejemplo, un lado de la calle tiene muchas tiendas para jóvenes y sabemos que los jóvenes tienden a usar menos el paraguas que las personas de edad. Un efecto de interacción social sería, por el contrario, que la conducta de otros hiciera que un individuo tomara la decisión específica de usar paraguas. Por ejemplo, si algunos consideran que usar paraguas demuestra elegancia. Pero también sería un efecto la conversación interna de un individuo que justifica el uso de paraguas debido a una actitud prudente, o la preocupación de no estropear su chaqueta, o simplemente porque le gustan los paraguas. Según Hemstrom, hay 3 tipos de interacción social generales, es decir, hay 3 mecanismos generales que podrían caber en toda explicación social. La primera son los mecanismos de interacciones basados en oportunidad. La segunda son las interacciones basadas en creencias. Y la tercera, las interacciones sociales basadas en deseos. Veamos otro ejemplo sobre el desempleo. ¿Cómo puede el desempleo de otros influenciar nuestro curso de acción? Uno sería influenciando el foco de la oportunidad de un individuo, por ende el foco de sus decisiones de comportamiento. Un segundo sería influenciando el foco de las creencias de un individuo. Y un tercero, influenciando el foco de los deseos del individuo. En el primer caso, el mecanismo opera en términos de si el nivel de desempleo entre conocidos y amigos es bajo, entonces la información sobre vacantes de empleo fluye y los cursos de acción pueden ser más abiertos, aumentando la predisposición a cambiarse de trabajo en un individuo. Pero si el desempleo entre conocidos y amigos es alto, entonces la información sobre puestos vacantes no alcanza a ser parte del foco individual. En el segundo caso, es decir, donde está el foco de las creencias, las probabilidades de emplearse se asocian con las creencias sobre los trabajos que los individuos pueden esperar obtener. Un ejemplo es el caso del individuo que, dado un alto nivel de desempleo, no busca trabajo debido a la creencia de que no encontrará ninguno. O el caso del individuo que espera encontrar un trabajo bien pagado y por lo tanto es capaz de invertir más tiempo y energía en encontrarlo que el individuo que no espera encontrar un trabajo de alta renta. El tercer caso es que esperamos que las interacciones basadas en deseo sean importantes en el contexto del desempleo, es decir, dado que existe una fuerte normativa que indica la deseabilidad de mantenerse uno mismo, entonces el curso de acción siempre está orientado a buscar empleo. Pero siendo estos algunos mecanismos generales, ¿existen otros? Rápidamente voy a mencionar algunos que son bastante tradicionales y consensuados desde el punto de vista de la tradición sociológica y que sin embargo son pocas veces utilizados. Uno, el teorema de la doble contingencia. B, las formas de distribución paretiana o de Lotka. C, el efecto Matilda. D, el efecto Mateo. E, el teorema de Thomas. F, las emergencias sistémicas o de bulto. Y G, la racionalidad limitada de Simon. Hay muchos otros mecanismos en el mundo social. El teorema de la doble contingencia, en su versión clásica, nos plantea que lo que Ego pone a disposición de Alter en expectativas es contingente para Alter y viceversa. Es decir, todo puede ser de otra manera. O, en otro lenguaje, no somos máquinas triviales. Las formas de distribución paretiana, de Lotka o similares, que expresan el hecho mecanísmico de que la sociedad se divide naturalmente entre los individuos que son muchos y poseen muy pocos de una propiedad y los individuos que son muchos y que poseen en muy escasa medida esa misma propiedad, que se aplica a la renta, la productividad científica, el talento deportivo, etc. Las causas del mecanismo evidentemente pueden ser disímiles. El efecto Mateo, o el fenómeno de acumulación de riqueza, bienes o fama, conocido por la frase popular, el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. En divulgación o difusión científica hace referencia a la mayor popularidad que adquieren los investigadores científicos eminentes frente a otros investigadores menos conocidos por contribuciones equivalentes. El efecto Matilda, ¿no?, en honor a Matilda Gage, activista del voto femenino, que es un mecanismo que consiste en la represión sistemática y la negación de la contribución de las mujeres científicas de la investigación.
cuyo trabajo es a menudo atribuido a sus colegas masculinos. Rige para muchos ámbitos de la vida social. El teorema de Thomas, ¿no?, que en 1928 planteó que si las personas definen las situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias. Se aplica mucho para la crisis económica y otros parecidos. El resultado es la profecía autocumplida. Otro mecanismo interesante, las emergencias sistémicas o de bulto, que también podrían verse como resultado de un mecanismo de contagio, alopolia o bajo la óptica de la difusión de propiedades en redes complejas. La racionalidad limitada de Simon, ¿no?, que aborda la dimensión psicológica de la toma de decisiones bajo los supuestos de la economía neoclásica, la de que los agentes tienden a maximizar los resultados de su comportamiento, y Simon rechaza. Plantea que ella es muy limitada, porque en la práctica ningún ser humano está continuamente buscando la solución óptima. Aunque deseara hacerlo, el costo de informarse sobre todas las alternativas y la incertidumbre sobre el futuro la harían imposible. Las personas simplemente intentan buscar una mínima satisfacción, es decir, tratan de alcanzar ciertos niveles de éxito para después, poco a poco, ir ajustando esa solución. Cada uno de ellos probablemente posee un estatus distinto y su ámbito de aplicabilidad es también diferente. Un realismo de entidades es importante en ciencia social, debido a que la mayor parte de lo que realmente hay es invisible u opaco, en especial las oportunidades, las creencias y los deseos, que son precisamente los focos en donde se fundamentan los mecanismos generales. Pero estas solo pueden movilizarse mediante mecanismos, es decir, incorporándose en procesos sociales que permiten el funcionamiento de las reificaciones del mundo social, vale decir, los sistemas sociales. Así, para terminar, una explicación social consiste en conocer el mecanismo que explica la relación entre la conducta individual y su contexto más amplio. Muchas gracias. Muy bien, tenemos unos minutos para preguntas, comentarios. ¿En qué medida difieren los mecanismos bungianos de los mecanismos de John Elster y la propuesta que... Bueno, es una pregunta muy técnica y te la agradezco mucho. Había preparado una tabla para tu pregunta, donde aparece la definición de mecanismos según distintos autores. La verdad, creo que voy a también planteártela de manera un poco específica, ¿no? Yo tengo acá en esta tabla más o menos la definición que hace Elster en 1989, ¿ya? En Nuts and Bolts, ¿ya? Y ahí claramente él habla de manera explícita de dentaduras y ruedas, es decir, de un mecanismo en el sentido más concreto, digamos, como un mecanismo de relojería. Y entonces ahí plantea la idea de que el mecanismo provee, ¿no es cierto?, una continua y contigua, ¿no?, cadena de vínculos causales entre variables. Sin embargo, después, en el 99, en Alchemist of the Mind, él tiene una definición bastante más laxa de lo que podría ser un mecanismo, ¿ya? Y él ahí básicamente plantea la idea de que son patrones causales, y quizá uno podría ahí sospechar algún tipo de sesgo probabilista o una definición simplemente más amplia, no tan mecanística en el sentido de el mecanismo de relojería, ¿ya? Menos material. En el caso de Bunge, a mí me da la sensación de que la definición que hace Bunge del mecanismo es más de sentido común, ¿no? En términos de que él plantea un mecanismo como el proceso que es capaz de mantener al sistema en funcionamiento. Por ejemplo, si tú defines un hospital como un sistema social, entonces, bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Cuáles son los procesos que permiten que el hospital siga funcionando en esos términos, como hospital, y no como hotel, por ejemplo, ¿no? Que hoy en día los hospitales son un poco hoteles, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace? ¿Cuáles son los mecanismos que hacen posible el funcionamiento del hospital en cuanto tal, ¿no?
Y probablemente hay ahí mecanismos que tienen que ver, por ejemplo, con, qué sé yo, la condición sanitaria, es decir, de que las epidemias no hayan infecciones intrahospitalarias, ¿no? Es decir, un conjunto de variables que se disponen y organizan para que no existan infecciones hospitalarias, intrahospitalarias, y otros temas más que permiten que un hospital sea un hospital, por ejemplo. A mí me gusta bastante la definición de Bunge. No me atrevo a decir algo alternativo porque creo que sería redundante. Lo que sí creo que es importante es que en general habría que caracterizar, en el caso de los sistemas sociales, algún tipo de... habría que especificar o habría que desarrollar más la idea de que finalmente la conducta social, a diferencia de las realidades físicas, son extremadamente convencionales. Y por lo tanto, uno podría decir que lo más objetivo del mundo social siempre es lo subjetivo, o lo, digamos, o lo convencional. Entonces, en ese sentido, digamos, hay, yo diría, una bifurcación que uno podría hacer mentalmente. Por una parte hay explicaciones que son puramente sociales, que es de algún modo la tradición sociológica desde Durkheim, ¿no? Pero también uno debería decir, pero quizás también hay el problema, en términos de que hay muchas explicaciones sociales que deben considerar, ¿no?, variables o factores o dimensiones que son completamente físicas, ¿no? Ahora, a lo mejor, ¿no?, desde el punto de vista de la sociología analítica, tal como se cultiva, por ejemplo, en Inglaterra hoy en día, Peter Hedstrom, por ejemplo, y otra gente, uno podría decir, claro, pero eso no sería propiamente social. Y ahí entonces cabe la reflexión de, claro, puede que no sea puramente social, pero si yo quiero dar cuenta de lo social, a lo mejor tengo que tomarlo prestado por un momento, ¿no? Entonces, es una pregunta amplia, se podría seguir discutiendo mucho. Seguiré preguntando. Bueno. Bueno, es que también eso dependería también de la clasificación del tipo de causas, ¿no?, de explicaciones, ¿no? Si son de los deseos, pues obviamente si yo soy consciente también de mis deseos, entonces pasa a la parte de las ideas y ya no es tanto en el deseo, ¿no? Pero si está en el plano de mis deseos, entonces tendría que ser, en todo caso, una explicación de carácter sociológico, ¿no? En este caso, más o menos por ahí, ¿no? Por esa era más o menos la idea, ¿no? Que yo, Sí. O sea, tendríamos que reconfigurar esa clasificación de las explicaciones, ¿no?, de acuerdo al tipo de mecanismos que estemos considerando en el fenómeno que estemos queriendo explicar, ¿no? Claro. Esa era por ahí la idea. Y quería ver si tú te habías planteado esa posibilidad. Si te entiendo bien, me he planteado la misma pregunta, ¿ya? No sé si tengo la capacidad de desarrollarla en profundidad, pero por ejemplo, a mí siempre me ha sorprendido mucho el estatuto científico disminuido de disciplinas, por ejemplo, como la psicología social, ¿no? Me parece que la mayoría de los fenómenos sociales son fenómenos psicosociales y sin embargo, aparentemente los sociólogos tienden a desconsiderar las variables psicológicas, así como los psicólogos tienden a desconsiderar las consideraciones o dimensiones sociológicas. También me causa mucho pavor, por ejemplo, los intentos a los Ronald Coase u otros economistas de explicar todo en función de la teoría de elección racional. Yo diría que en los últimos 20 años probablemente la mayoría, digamos, de los pensadores líderes en la economía no son precisamente de esa tendencia. Y de hecho, aparentemente está de moda otorgarle el premio Nobel de Economía a personas que no son economistas. Creo que claro, quizás uno dice explicaciones sociales y a lo mejor uno podría o debería decir explicaciones humanas. Yo creo que ahí entramos en una cosa como media por decreto, en términos de... Nominalista. Claro, absolutamente, puramente formal.
Sí. Entonces, muchas gracias. Gracias.